ustedes. Damos gracias al Señor por este hermoso tiempo de adoración. A veces no quisiéramos detenerlo, ¿verdad? Uno quiera continuar en esa adoración, pero para adorarlo mejor cada día o cada vez que congregacionalmente lo hacemos, tenemos que alimentarnos con la palabra de Dios, ¿ya? Mientras más nos alimentemos con la palabra de Dios, nuestra adoración se va a perfeccionar, ¿ok? Muy bien, hermano, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, ahí en el libro que estamos estudiando desde hace varios domingos. ¿Qué libro es? Filemón, muy bien. Antes de leer, vamos a orar para que el Señor bendiga este tiempo, ¿sí? Y quiero mencionar lo siguiente que mencioné en la mañana para los jóvenes de la iglesia, adolescentes y jóvenes también que en estos días están postulando a un cupo en las universidades. En el Señor le deseamos lo mejor, que el Señor los bendiga según su voluntad. Hoy en la mañana estaba acá nuestro hermano de Nilson Azcate, quien ha ingresado a la San Marcos, después de varios intentos, pero ha perseverado, ¿no? Y eso es lo importante, en su meta, en su objetivo, y ha podido ingresar, entonces, ¿no? Y así hay otros jóvenes también. Hoy está postulando el hijo de nuestra hermana Quirina, José Luis Limachi. En este momento debe estar ahí resolviendo entonces sus problemas, sus ecuaciones, y oremos para que el Señor lo bendiga, ¿no? Y también hemos tenido otros jóvenes que también lo han intentado y que no han alcanzado de repente el puntaje. Les animamos en el Señor a que sigan perseverando, ¿sí? A que sigan insistiendo, que no pierdan ese objetivo, esa meta, porque el Señor para algo grande los ha preparado, ¿sí? Y los ha llamado a su reino. Bien, vamos a orar entonces. Padre, te pedimos, Señor mi Dios, que en este hermoso tiempo nos bendigas con tu palabra y tu Espíritu Santo obre en nuestras mentes, en nuestros corazones, para ser edificados y para contemplar, Señor mi Dios, la sabiduría, la insondable sabiduría suya que nos ha dejado aquí en las Escrituras, para que podamos nosotros practicarlas y así honrarte y adorarte mejor. Bendice este tiempo, Señor, de principio a fin, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a leer entonces. Los hermanos que están en casa también los saludo, y las personas que nos siguen también esperamos que el Señor los bendiga en este tiempo, ¿sí? Versículo 8 de Filemón dice: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese de necesidad, sino voluntario. Hasta ahí va a ser la lectura del día de hoy. Y las próximas semanas continuaremos, ¿ok, hermanos? Con los siguientes versículos. Hoy vamos a entrar al tema principal de la epístola, que tiene que ver con el perdón, ¿sí? Tiene que ver con el perdón. Hemos estado estudiando los domingos anteriores
y quiero que usted vea de una manera diferente el Evangelio, porque a veces nosotros, por nuestra cultura como creyentes, creemos que el Evangelio solamente inicia cuando lo compartimos a una persona y se convierte, y eso es el Evangelio. No, el Evangelio es todo, ¿sí? Es todo. El Evangelio es todo lo que nosotros enseñamos, todo lo que predicamos, todo lo que después de la enseñanza practicamos, todo eso es el Evangelio. Todas son las buenas nuevas de la salvación, pero que a partir de ese momento empezamos a conocer, y domingo a domingo cuando venimos o en los estudios que tenemos, todo eso tiene que ver con el Evangelio. Y el Evangelio obra en el corazón de los creyentes cada vez que lo escuchan, ¿sí? Porque el creyente ya tiene el Espíritu Santo de Dios para que le ayude en ese entendimiento, en esa comprensión. Amén. Así es que hemos visto cómo el poder del Evangelio ha obrado en las personas allí en Colosas, en la casa de Filemón, y ha obrado en el carácter de ellos para llegar a amarse de una manera especial como hermanos en Cristo y estar juntos trabajando en la obra del Señor. Hemos visto también el segundo mensaje, cómo el poder del Evangelio ha obrado de tal manera que los hermanos se saludan de una manera centrada, en un saludo que tiene presente a Dios, a Cristo, no un saludo cordial nada más como personas que con valores se saludan, sino que este saludo es un saludo especial porque se saludan en el nombre del Señor, ¿sí? Y que dentro de ese saludo o esa despedida, lo que se desean ellos es la gracia de Dios para todos y la paz de Dios para todos, ¿sí? Así es que después hemos visto que el poder del Evangelio trae las bendiciones de amor, de gran gozo y de consuelo para todos los miembros de la familia, inclusive para aquellos que estén pasando dificultades, problemas, como lo vimos la semana pasada con la situación de Pablo, ¿sí? Pero vimos la semana pasada que la fe en Jesucristo crece, pero crece con el conocimiento de Dios, con el conocimiento de las Escrituras. Y cuanto más crecemos en la fe, más se va a manifestar el amor a nuestros hermanos. El amor de Filemón era práctico, él confortaba a los hermanos en sus dificultades, situaciones diferentes, y hemos visto entonces cómo el avance de la iglesia en la fe, en el amor, en el conocimiento de la palabra de Dios, eso trajo consuelo, gran consuelo y gran gozo a Pablo, que estaba pasando dificultades y que estaba solo, que estaba privado de su libertad, pero que él no se quedó centrado en su problema, ¿sí? Que no se quedó centrado y se acongojó y entonces se lamentó de su situación, sino que a pesar de que su situación era esa, él oyó de la iglesia y se enteró que la iglesia está creciendo en la fe, en el conocimiento, en el amor. Y eso le trajo gran gozo a él, a pesar de su situación. Y le trajo consuelo, ¿sí? Consoló su corazón ver el obrar de Dios en esta iglesia. Entonces ahí vemos el poder del Evangelio, ¿sí? Cómo está obrando, ¿ya? Hoy vamos a ver cómo el poder del Evangelio obra en la reconciliación entre hermanos, porque ya vamos a entrar al tema principal, ¿sí? de esta epístola. Y vamos a ver entonces que tenemos que aprender en el Señor que si somos una familia en Cristo, tenemos un mismo Padre, ¿sí? Como toda familia, no todo va a ser color de rosas, ¿ya? No todo va a ser bonito, no todo va a ser cero problemas, ¿sí? Sino que producto de nuestra propia naturaleza, ¿sí? Vamos a experimentar momentos de tensión, momentos de repente de quiebre también de relaciones como hermanos, momentos difíciles, ¿sí? Así que eso es una realidad, ¿ya? Eso es algo real, no tenemos que asustarnos, no tenemos que alarmarnos si es que eso les ha sucedido, le está sucediendo o le sucederá en algún momento, ¿ya? Es algo normal.
Pero vamos a aprender el día de hoy que cuando hay estas situaciones que alteran el orden de nuestras relaciones como hermanos en la fe, estamos llamados a hacer lo que le conviene al avance del Evangelio. ¿Ya? Tenemos que hacer lo que le conviene al avance del Evangelio. Sé que me están mirando raro, ¿cómo es eso, no? Pero vamos a ver el desarrollo, ¿ya? Así es que 3 aspectos vamos a ver en esta mañana. La intercesión en amor para la reconciliación de 2 hermanos, las razones por las cuales se intercede y que esa reconciliación debe ser voluntaria. Esos son los aspectos que vamos a ver entonces en esta mañana. Y el versículo 8 dice: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Pablo, recuerden el cuadro imaginario, ahí en la casa de Filemón, la iglesia en Colosas. Tíquico está leyendo la carta que Pablo le manda, pero ha entrado con Onésimo y Filemón está ahí sentado, está escuchando, y ahora ya Filemón un poquito va a entender la razón por la cual Onésimo está allí. ¿Ya? Su corazón ya se va a ir calmando un poco. ¿Ya? Entonces, Pablo va a formularle una petición a Filemón, y él tiene 2 caminos, él tiene 2 opciones para hacer esto. La primera opción es ordenarle a Filemón lo que tiene que hacer, como un hermano encargado, como un hermano allí en la iglesia, y exigirle que obedezca, y para ello Pablo usaría su autoridad apostólica. ¿Ya? Ese es un camino, es una opción que tenía Pablo. Cuando nosotros vemos las cartas a los romanos, a los corintios, a la iglesia que está en Éfeso, entonces vemos que siempre Pablo se identifica: Pablo, siervo de Jesucristo, Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿sí? Pero aquí en Filemón no encontramos ese título que él está usando. Él comienza diciendo: Pablo, prisionero de Jesucristo, ¿ya? Y eso tiene un propósito, ¿ok? Así es que Pablo tiene esa primera opción de usar su autoridad apostólica para pedir y ordenar, pero la otra opción que él tiene es dejar a un lado esa autoridad apostólica y apelar a la fe en Cristo y al amor fraternal que existe entre él y Filemón. Tiene esa otra opción también: apelar a la fe y al amor fraternal, ¿sí? A hablarse en amor, a tratarse en amor y a pedirle algo con amor. Pablo justamente opta por esta segunda opción, ¿ya? Para interceder en el proceso de reconciliación entre Filemón y Onésimo. Él opta por esta segunda opción, ¿sí? Cuando nosotros vemos a Pablo en sus epístolas, nunca lo vemos dudando de su autoridad apostólica. Él no es tímido para expresar esa autoridad que tiene de parte de Dios. Algunas veces, en algunos pasajes a los corintios, vemos que él dice: esto ordeno a todas las iglesias. Por ejemplo, en Tito 2:15 dice: esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. O sea, Pablo usa su autoridad apostólica, y cuando le escribía a las iglesias, él esperaba ser obedecido en el Señor. Y esa obediencia iba a traer bendición porque iba a ser para la buena marcha de las iglesias, ¿ok? Así es que los hermanos allí que escuchaban estas cartas que Pablo enviaba, lo que ellos tenían que hacer era respetar su llamamiento y su autoridad apostólica, que no se le había otorgado él mismo, sino que, como él dice: yo soy apóstol de Jesucristo, ¿no? He sido llamado por el Señor. Entonces, esa autoridad que él tiene no viene de una autoridad que él mismo se haya autodenominado, sino que es una autoridad que el Señor se la ha delegado a Pablo con un propósito: de servir al avance del reino
de ir ordenando algunas cosas. Y los hermanos en las iglesias, en las diferentes iglesias que leían estas cartas, lo que ellos tenían que hacer era respetar y obedecer esa autoridad delegada por Dios a Pablo. ¿Okay? En el caso concreto de Filemón, Pablo, que le manda una carta personal, que podría exigirle a Filemón con la autoridad de Cristo que perdone a Onésimo que está ahí pisando su casa, pero tiene esa libertad para hacerlo, pero no lo hace. Entonces, él opta por esa segunda opción de ir por el camino de pedir de todo corazón, ¿ya? Porque Pablo sabe que Filemón, tanto Filemón como él, ambos están bajo el señorío de Cristo, ¿sí? Ambos están bajo el señorío de Cristo. Que los dos se deben a la obediencia en Cristo y que los dos saben que Cristo, ¿sí?, le ha delegado una autoridad a Pablo, ¿ya? Así que eso lo conocen ambos, ¿sí? Pero vemos entonces que Pablo, que comprendía esta autoridad que le había sido delegada por Dios, él sabía que en algún momento usar de manera autoritaria podría ser contraproducente en algunos casos, ¿ya? Contraproducente en algunos casos. Así es que, por eso es que Pablo dice, más bien, te ruego, le dice, te ruego por amor, ¿sí? Por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego por amor. Esta frase resume todo lo que hay en el corazón de Pablo, ¿sí? Todo lo que hay en el corazón de Pablo. Te pido encarecidamente por amor, ¿sí? Es el ruego de un anciano, porque Pablo dice anciano ya, no sabemos cuántos años tiene, pero ya tiene una edad avanzada. Es el ruego de un anciano y de un perseguido por la causa del evangelio. Es el ruego de un hermano así, ¿no? Así es que él deja a un lado por un momento su autoridad apostólica y él lo que quiere apelar es al corazón. Él envía su corazón, ¿sí? Y para ello, entonces, vemos que Pablo, como un hermano que está intercediendo entre la reconciliación de Filemón y Onésimo, no opta por el camino de la autoridad, que muy bien lo podía hacer, y Filemón tenía que obedecer, porque no era un mandato de Pablo, era un mandato de parte de Dios de perdonar y de estar en paz, ¿ya? Pero lo vemos entonces a Pablo que opta por rogar, te ruego por amor, ¿sí? Y las razones que él da para interceder en la reconciliación son las siguientes, ¿ya? Las razones que él da para interceder en esta reconciliación de estos dos hermanos, ¿sí? Aquí, primero que todo, dice el versículo 8, al final dice, tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, dice, ¿sí? Lo que conviene. ¿Qué es lo que conviene? ¿Sí? Esa es la primera razón que Pablo le da a Filemón, lo que conviene, ¿sí? Y lo que conviene es que el evangelio avance, ¿sí? El reino de los cielos siga avanzando. Eso es lo que conviene, ¿sí? No conviene tanto cómo es que vayan a ver los temas tanto Onésimo como Filemón, ¿sí? Porque a veces nosotros los hombres, para perdonar, vemos entonces qué nos conviene, ¿verdad? Y aquí, para la iglesia, para los hijos de Dios, no tenemos que ver qué es lo que nos conviene a ti y a mí. Si tenemos una enemistad, si tenemos una dificultad, tenemos un problema, tenemos algo que no hemos podido solucionar, entonces tenemos que ver, no es lo que te conviene a ti y no es lo que me conviene a mí, como hermanos en Cristo, porque estamos bajo el señorío de Cristo. Entonces nuestra relación como hermanos no tiene que ver con cómo nos sentimos o cómo nos conviene esto, sino que primero, antes de eso y por encima de eso, está qué es lo que le conviene a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo.
Porque una iglesia enemistada, peleada, fracturada, dividida, no da testimonio de ser una iglesia del Señor, ¿verdad? Entonces, por causa del avance del Evangelio, por causa de la iglesia de Cristo, tú y yo nos tenemos que sentar a conversar, no tanto viendo entonces qué nos conviene, sino lo que le conviene a la iglesia del Señor, ¿ya? Lo que le conviene a la iglesia del Señor. Y eso casi no lo vemos así muchas veces, ¿sí? Vemos qué tan ofendido estoy yo, qué tan ofendido está usted, entonces quién es más culpable, quién es menos culpable, tú me tienes que pedir perdón a mí, yo estoy esperando que tú me pidas perdón, yo le cuento a otra persona. Entonces actuamos realmente opuestamente a la palabra de Dios. A la praxis del Evangelio actuamos totalmente diferente, ¿sí? El Evangelio es práctico, mis hermanos, ¿sí? Nuestro Evangelio que nosotros predicamos no es un Evangelio teórico, es un Evangelio que viene de la palabra de Dios, que es viva y eficaz para hacer práctica en nuestra vida, ¿sí? Entonces aquí tenemos que ser sinceros con Dios y decir, bueno, sí, yo dije algo, no lo dije bien, tengo que reconocerlo, no puedo seguir así, y lo hago porque esto conviene a la obra de nuestro Señor, ¿sí? Así vamos a dar testimonio entonces al mundo, que somos lo que nuestro Señor Jesucristo en su oración sumo sacerdotal oró por nosotros, para que tú y yo seamos uno en Cristo, ¿sí? Uno en Cristo. Y cuando esa unidad se fractura, tú y yo estamos llamados a sentarnos, conversar, pedirle al Señor que nos dé dirección y hacer lo que conviene. ¿Qué es lo que conviene? Que tú te vayas, que yo me vaya, que nos distanciemos, que tú entres por una puerta, yo salga por la otra, que tú te sientes en el primer piso, yo me siento en el segundo. No, eso no es lo que conviene, ¿sí? Lo que conviene es que nos perdonemos, nos reconciliemos para dar gloria a Dios, ¿sí? Eso es lo que conviene, ¿sí? Eso es lo que conviene. Ambos eran hermanos amados por Pablo, ¿sí? Pablo dice, ¿no?, de Filemón, amado hermano, y de Onésimo también en Colosenses, al amado Onésimo, el hermano amado y fiel siervo de Jesucristo. Ambos eran hermanos amados, ambos, Filemón y Onésimo, eran útiles para el Evangelio. Pablo dice, a mí me es útil, yo lo quiero retener, y Filemón también en su casa es útil para el avance del Evangelio. Ambos eran útiles en la obra y convenía que se reconcilien para que nada estorbe o impide el avance y la expansión del Evangelio. Entonces, nuestras diferencias tienen que arreglarse y ordenarse en el Señor, porque eso es lo que le conviene al Padre, ¿sí? Eso es lo que le conviene al Padre. Somos una familia, eso es lo que estamos predicando todos estos domingos, somos una familia. Va a haber diferencias, ¿no? Siempre va a haber algunos hermanos, entonces para no tener diferencia, mejor entonces se relacionan con los hermanos de lejitos, nada más, ¿no? Claro, si usted se relaciona de lejitos nunca va a tener diferencias, ¿ya? Siempre lo van a ver a usted cordial, cortés, ¿sí? Pero involúcrese en la iglesia y va a ver entonces cuántas diferencias va a tener, ¿ya? Y los líderes saben, mis hermanos que sirven en los ministerios, ellos saben perfectamente de qué estoy hablando, ¿sí? Ahí vamos a conocernos, pero es bueno que nos conozcamos ahí porque vamos a crecer en humildad, en tolerarnos, en ser pacientes, en animarnos, en ayudarnos, en sufrir si es que el otro hermano no está bien. Ahí vamos a aprender, ¿sí? Muy bien, mis hermanos, entonces volviendo aquí a Filemón, Pablo presenta las siguientes razones por las cuales él intercede y dice entonces, te ruego por amor, ¿sí? Él presenta las siguientes razones en su epístola, ¿sí? La primera es el testimonio de Filemón, como un creyente que es una bendición para otros y que también lo tendría que ser para su propio esclavo que ahora acaba de ser salvo, ¿ya? Que ahora acaba de ser salvo. Y que está ahí en su sala también, ¿ya? Que está ahí en su sala. Eso es por un lado, esa es la primera razón. Filemón es un creyente fiel, amado, que está dando fruto, ¿sí? Crece en la fe, en el amor, conforta los corazones de los demás. La otra razón es que Pablo intercede porque presenta a Onésimo como un hermano en Cristo ahora, ¿sí? Como un hermano en Cristo. Que Onésimo no solamente es un hermano en Cristo, sino que debido a que Pablo lo conoce y ha compartido con él un tiempo,
dice, él es un hermano en Cristo, es un hermano valioso, ¿sí? Para la obra de Dios. Tercera razón. Cuarta razón, entonces, la cuarta razón la vamos a ver la próxima vez que tengamos este tema, ¿ya? Que tiene que ver con la providencia de Dios. Y por eso es que Pablo dice ahí, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora, ese ahora habla un antes de Cristo y un después de Cristo, ¿sí? Es como nosotros también tenemos un ahora, que es un antes de Cristo y un después de Cristo. Pablo dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, dice, ¿sí? Nos es útil, ¿ya? Según Romanos 3:12 dice que todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno, dice, ¿sí? Así dice la palabra de Dios. Que los seres humanos cuando están destituidos de la gloria de Dios, cuando están en sus pecados y delitos, dice que todos se han desviado y todos se han hecho inútiles y no hay nadie quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, ¿sí? Pero sin embargo, esa fue la condición de Onésimo antes de Cristo, pero ahora Onésimo, que había sido perdonado, que había sido limpiado de todos sus pecados, es un instrumento, como dice 2 Timoteo 2:21, es un instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra, ¿sí? Y dispuesto para toda buena obra. Y eso es lo que nosotros debemos proponernos en nuestro corazón, preguntarnos, nuestra relación con Dios, ¿cómo está? ¿Está así? Ahora entonces, antes estábamos desviados, éramos inútiles, no hacíamos nada bueno, entonces estamos destituidos de la gloria de Dios, pero ahora, ya que Cristo nos ha perdonado, somos instrumentos de honra, somos instrumentos santificados, útiles al Señor y dispuestos para toda buena obra. Pablo sabía que Onésimo cumplía esas características, ¿sí? Cumplía esas características. Ahí tenemos entonces a Onésimo, un nuevo creyente, a quien se le ha predicado el Evangelio, estando en la cárcel, ¿sí? Pablo ahí predica el Evangelio, ¿sí? No sabemos, no nos dan los detalles de cómo fue ese encuentro, pero no lo necesitamos. Lo que el Señor nos está manifestando es el obrar del Evangelio. Eso es lo importante, ¿sí? El resultado del Evangelio. No está dando los detalles, cómo fue, dónde lo encontró, afuera, que el policía lo dejó entrar. Esos detalles, si la Escritura no nos los da, es porque no, para Dios no son importantes que nosotros los conozcamos. Lo que Dios quiere que conozcamos es el poder del Evangelio, ¿sí? Para todo aquel que en Él cree. Y Onésimo ha sido transformado por el poder del Evangelio, ha reconocido sus pecados, ha aceptado a Cristo como su Salvador. Onésimo, antes de su conversión, como todo ser humano, estaba destituido de la gloria de Dios y era inútil, como hemos leído, Romanos 3:12, pero ahora, como un nuevo creyente, nacido de nuevo por obra del Espíritu Santo de Dios, Dios lo ha hecho útil para el avance de su Evangelio. Dios lo ha hecho útil para el avance de su Evangelio. Onésimo se arrepintió, creyó en Cristo. Nosotros nos hemos arrepentido, hemos creído en Cristo, ¿sí? Dios también los ha hecho útiles para el avance del Evangelio, hermano. A cada uno de sus hijos. Usted es útil para Dios, ¿sí? Usted es útil para el Señor, ¿ya? Para eso Dios lo ha traído a su reino, para que usted le sea útil a Él, ¿sí? Útil, ¿ok? Muy bien. Pablo, por lo tanto, tiene la plena convicción de quién es Onésimo ahora. Y que sabe que Onésimo, al llegar a la casa de Filemón, le será útil a Filemón. Como dice Colosenses 3:22, para la relación que tenían que tener los esclavos con sus amos. El Evangelio no trajo una nueva posición legal de Onésimo, no es que lo hizo libre, no, la posición legal de Onésimo sigue siendo esclavo. Pero la posición espiritual lo ha hecho libre, ¿sí? Libre de sus pecados, ¿ok? Entonces, ahora él, como un nuevo creyente, puede relacionarse en la sociedad y puede tratar a su amo como la palabra de Dios lo manda. Como Colosenses 3:22 dice entonces, le obedecerás en todo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Así tenía ahora que servirle a Filemón, ¿sí? Y
cumpliría bien su trabajo por cuanto lo hará como para el Señor, Colosenses 3:23, ¿sí? Y Pablo entonces puntualiza esto que ahora me será útil a ti y a mí, le dice a Filemón, ¿sí? A ti y a mí. Ahora su buen servicio de Onésimo beneficiará tanto a Filemón como a Pablo también, ¿ya? Como a Pablo también. Aquí tenemos entonces, mis amados hermanos, el poder del Evangelio obrando, ¿sí? Y vemos que no regresa a la casa de Filemón aquel esclavo problemático, rebelde, contestador de repente, ¿sí? No regresa a la casa de Filemón aquel esclavo problemático que se escapó, sino que quien regresa a la casa de Filemón ahora es una nueva criatura en Cristo Jesús, para obedecer al Padre en los mandatos que le ha mandado. Y un mandato es: respeta y honra a tu amo y sírvele como si me estuviera sirviendo a mí. Y Onésimo regresa con esa nueva actitud, ¿sí? Con esa nueva actitud, con un corazón cambiado. No son nuevos valores humanos, nuevas filosofías humanas, no. Es algo que ha sucedido en el corazón de Onésimo. Su corazón ha sido transformado, cambiado, ¿sí? Y según las palabras de Martín Lutero, dice que todos somos los Onésimos de Dios, ¿ya? Todos somos los Onésimos de Dios. Es decir, todos éramos inútiles antes de Cristo, pero en Cristo todos hemos sido hechos útiles para el avance de su reino. Amén. Usted es útil para el avance del reino de los cielos. Amén. Ya no es un problemático de la sociedad. Usted es un pacificador. Amén. ¿Okay? Y Pablo sabía esto del carácter y del obrar de Dios en el corazón de Onésimo. Por eso, con toda confianza, lo envía de regreso. Y le dice: el cual vuelvo a enviarte. Tú pues, Filemón, recíbelo como a mí mismo, le dice, ¿sí? Como a mí mismo. En una versión diferente a la Reina Valera dice: te lo vuelvo a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón. Así dice el apóstol, ¿sí? Te estoy enviando mi propio corazón, ¿ya? Y aquí quiero retomar el primer punto, que Pablo está intercediendo, no apelando a su autoridad, sino a su corazón, ¿ok? Y nosotros los pastores, los líderes, podemos usar esa autoridad que Dios nos ha delegado para ordenar, para llamar a los hermanos a que se reconcilien, para pedirles, porque Dios nos ha delegado esa autoridad, ¿sí? No nosotros a nosotros mismos. Y tenemos que usarla sabiamente, ¿sí? A veces usamos la autoridad que Dios nos ha delegado, pero otras veces optamos por el camino que Pablo nos enseña. Otras veces los pastores vamos por el lado del corazón, hablarle a la hermana, al hermano, a los hermanos, que se reconcilien, que por favor entonces lo hagan, que vean que la palabra de Dios dice esto, que tenemos que tener paz entre hermanos, ¿sí? Y que no tanto hay que ver los detalles del pasado porque ya no podemos de repente hacer nada, pero ahora en este momento ya hay que reconciliarnos, ¿no? A veces optamos por el lado del corazón. Y a veces también sacamos nuestro corazón para que apelar al corazón del hermano, de la hermana, y así de esa manera poder seguir avanzando. Estaba en las manos de Filemón qué hacía con el corazón de Pablo, ¿sí? Estaba en las manos de Filemón qué iba a hacer con el corazón de Pablo. Porque si él no lo tomaba en cuenta, lo menospreciaba, decía: no, Onésimo sigue siendo mi esclavo y yo voy a ver. La obra es una, mi casa la doy, pero ese esclavo yo tengo que arreglar cuentas con él, ¿no? Filemón podía haber optado por eso. ¿Qué hacía con el corazón de Pablo allí? ¿Sí? Podía dejarlo a un lado y él ejercer su propia autoridad legal que tenía sobre Onésimo. Pero ya que el apóstol está optando por este camino, si Filemón hacía eso, acarrearía entonces una disciplina mayor de parte de Dios, porque el siervo de Dios está actuando con toda sinceridad, está rogando, está depositando todo su amor para que se reconcilien en el Señor estos hermanos. Y si ese corazón es menospreciado, se acarrea entonces disciplina y juicio de parte de Dios,
Así es que, por eso dice en esa versión que les leí de la Biblia de las Américas, y te lo vuelvo a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón, ¿sí? Pablo lo envía por una razón también, que es la podemos deducir, ¿sí? Onésimo ha sido sincero con su maestro, Onésimo ha sido sincero con su discipulador, Onésimo ha sido sincero con Pablo, no le ha escondido nada, ¿sí? No le ha escondido nada. Escuche bien por qué. Porque hubiese sido fácil para Onésimo ocultarle su pasado a Pablo, ¿sí? Pues él ha viajado desde Colosas hasta Roma, ¿ya? Y eso no quiere decir que ha viajado de aquí, de Tungazuca, a Santa Isabel o a San Felipe o a Santo Domingo. Él ha tenido que atravesar, hay varias rutas para llegar a Roma, una ruta, pero cualquier ruta era atravesar tierra y mar. Tierra y mar, ¿sí? Él podía haber usado una ruta entonces a través del mar Mediterráneo, atravesando las islas de Creta, ¿sí? O coger otra ruta, tomando la ruta de Asia, cruzando Grecia, Macedonia, y luego el mar de Adria, ¿sí? Que es otro mar cercano al mar Mediterráneo. Entonces, desde Colosas, Onésimo hizo ese tremendo viaje y llegar a Italia, y de Italia cruzar por tierra hasta Roma, o por mar también, ¿ya? Para llegar a la capital. Y llegar a la capital, y ahí en Roma, nadie conocía a Onésimo. ¿Quién conocía a Onésimo ahí? Tan lejos, ¿sí? Y Onésimo seguramente escogió Roma porque le era fácil confundirse entre miles y millones de esclavos que habían, porque la población de esclavos en el Imperio Romano estaba constituida por un tercio de la población, ¿sí? O sea, un tercio de la población de Roma eran esclavos. Así que para Onésimo era fácil confundirse ahí entre todos los esclavos. Onésimo, ¿ustedes creen que Onésimo durante su viaje fue diciendo soy un esclavo fugitivo? No, él lo habrá escondido bien, ¿verdad? Pero en el proceso de la evangelización, cuando fue evangelizado, el obrar del Espíritu Santo que redarguye de pecado, de juicio y de justicia, fue tratando con el corazón de Onésimo, y Onésimo no le guardó nada a Pablo, no le ocultó la información y no le ocultó cómo había llegado a Roma. Y grande habrá sido la sorpresa para Onésimo cuando Pablo le dice: yo conozco a mi amado hermano Filemón, tu amo. ¿Sí? Como decimos, qué pequeño es el mundo, ¿verdad? Qué pequeñito es el mundo. Eso quiere decir que nosotros nos podemos ir a la China, a Rusia, a Arabia, a la India, cruzar tierra, mar, por aire, ¿sí? Todo lo que usted quiera. Y pensar que usted, estando tan lejos de esa persona, como ya no lo ve, como ya no se lo va a cruzar por ahí en cualquier lado, entonces ya el problema se arregló y se solucionó. Pero no es así. En el Señor tenemos que solucionar nuestros problemas aquí, en la familia, en la fe. Y una vez que se solucionan y estamos en paz, ahora sí, somos libres, ¿no? Somos libres. Así es que, mis amados hermanos, ya que Pablo conoce la historia de Filemón, Pablo, como un siervo de Dios, siendo testigo de la conversión y de los frutos de Onésimo, se propuso ayudar a Onésimo para que su gozo sea completo, ¿sí? Porque esa carga en su corazón, por más buen siervo, por más hermano tan activo ahí en la iglesia, ¿sí? Ahí en Roma, ¿sí? Esa carga en su corazón no le iba a dejar en paz, no le iba a dejar tranquilo, ¿sí? Siempre lo iba a llevar allí. Y como dice el Salmo 32:3, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Y eso es lo que pasa cuando ocultamos pecado, cuando no nos reconciliamos, ¿sí? Afecta inclusive a nuestra salud, ¿sí? La parte emocional. Ahí tenemos una herida, tenemos ahí una herida. Esa herida siempre va a estar ahí presente hasta cuando no la solucionemos. Tenemos que, si nos hemos ido a Rusia, a China, tenemos que regresar a la Iglesia Biblia Cristiana Torrefuerte a arreglar un tema de repente que tenía con mi hermano Marcos, ¿sí? ¿Ya? Arreglarlo, ¿ok? Si no, eso siempre va a estar ahí, siempre va a estar ahí, siempre va a estar ahí. Pablo envía a Onésimo entonces de regreso donde su amo Filemón,
Pablo ama a Filemón, Pablo ama a Onésimo, y en su corazón él desea que estos dos hermanos en Cristo se reconcilien. Ese es el deseo ardiente en su corazón, ¿sí? Así que esta es la motivación que tiene Pablo para escribir esta carta personal a Filemón, que finalmente el Espíritu Santo lo inspira a escribir. Y este es el propósito de la carta, el perdón. Si usted revisa los 25 versículos, usted no va a encontrar la palabra perdón aquí. A veces algunos hermanos usan una concordancia y buscan un término para buscar un tema, para compartir. Y si usted busca en la concordancia perdón, no lo va a encontrar en la carta de Filemón. No lo va a encontrar, pero porque no lo encuentre ahí no quiere decir que no se hable del perdón. Esta carta habla del perdón totalmente. Si algo hay que predicar de Filemón es el perdón. Es el perdón desde el versículo 1 hasta el versículo 25. El tema central es el perdón. Pero no encontramos la palabra perdón allí, pero implícitamente el Espíritu Santo nos ilumina para ver que se trata del perdón, ¿sí? Tú pues recíbele como a mí mismo, allí está, tú pues recíbele como a mí mismo, ¿sí? Y eso es lo que tenía que hacer Filemón como un hermano en Cristo, como dice la palabra de Dios. Por lo tanto, recibió los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios, ¿sí? Filemón, recíbelo a Onésimo, así como Cristo te ha recibido a ti y como Cristo me ha recibido a mí cuando éramos pecadores, ¿sí? Ahora recíbelo a él, ¿sí? Recíbelo a él. Así como Dios nos ha recibido a nosotros, así tenemos que acogernos los unos a los otros. Esto es el corazón de Pablo, que Filemón lo acepte a Onésimo, lo acoja como si estuviera recibiendo al mismo Pablo allí en su casa, ¿sí? Ahora, esto no quería decir solamente que Filemón fuese cortés y amable nada más, sino que lo que quiere decir el contexto de esto es que vas a recibir a alguien que es un creyente, pero que se va a unir a la causa del evangelio, ¿sí? Se va a unir ahora ahí en tu casa, él se va a unir a la causa del evangelio, él va a ser un miembro de la iglesia allí. Entonces no estás recibiendo solamente a alguien, darle el recibimiento cortés, siendo amable, no, sino que tienes que recibirlo a alguien, a un hermano, a un nuevo creyente que se va a unir ahí en tu casa a ser miembro de la iglesia. Eso ya es otra cosa, ¿verdad? Porque podemos recibir a alguien, ser cortés y después se retira. Pero de alguien que va a estar conviviendo como hermano en Cristo toda la vida, tenemos entonces que hacerlo como dice en el Señor, ¿no? Pablo no está recomendando entonces esto, sino que le está diciendo que lo reciba de esta manera, ¿sí? El valor de Onésimo, lo dice Pablo, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. El valor de este siervo, ¿sí? Pablo dice, me es útil a mí, yo quisiera retenerlo, ¿sí? Para que me siga sirviendo en el evangelio. Pero te va a ser útil a mí, a ti y a mí en el avance del reino de Dios, porque ustedes dos van a poder reconciliarse y ya no va a haber ningún estorbo, ¿sí? Para el avance del evangelio allí en la iglesia en Colosas. Y dice al final, pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Nuevamente, Pablo dice, no, yo tengo toda la autoridad para decirte que lo hagas, pero yo quiero que tú seas bendecido haciendo esto voluntariamente, entendiendo, comprendiendo quién es tu esclavo ahora, ¿sí? Los frutos que él ha dado, por qué está regresando, ¿sí? Y ahora, ya que sabes quién es él, entonces voluntariamente ya tú tienes, por amor a Dios, por tu fe que crece en el conocimiento de Dios, dar fruto y amarlo, así como amas a los demás hermanos. Ahí está la prueba para Filemón, ¿sí? Ahí está la prueba para Filemón. Y la carta no nos da evidencias de cómo fue el encuentro entre Filemón y Onésimo, pero es de esperarse que dos hombres nuevos, dos criaturas nuevas, dos hombres regenerados por el Espíritu Santo, dos hombres convertidos por el poder del Evangelio, llegaron a reconciliarse en el amor del Señor. Es el resultado. No hay otro resultado para dos hijos verdaderos, para hijos que tienen el mismo Espíritu Santo de Dios. No puede haber otro resultado. La seguridad es del Padre, del Espíritu Santo que está morando allí y de su palabra. Así que, hermanos, hasta aquí tenemos en toda esta enseñanza, en un flujo de temas, un saludo centrado en la persona de Cristo, acciones de gracias por las nuevas virtudes de Filemón,
el amor y la fe de Filemón gira alrededor de la obra de Cristo. La petición que Pablo hace la realiza en el amor de Cristo. La conversión de Onésimo es producto del evangelio de Jesucristo. El servicio útil de Onésimo es producto de la nueva posición en Cristo que él tiene. La presentación de Onésimo ante Filemón está basada en la nueva criatura que es Onésimo. Y Pablo confía en el Señor que Filemón obedezca su petición, que está centrada en Cristo Jesús, en el obrar de Cristo, ¿sí? ¿Qué enseñanzas tiene esto para nosotros el día de hoy? Si estamos viendo temas que somos la familia de Dios. Cuando hayan dificultades, tenemos que reconciliarnos en el Señor, arreglar nuestros temas, no huir, no venir y huir. Porque puede ser que, como le dije, usted puede venir y trata de no chocarse con el hermano o con la hermana. Eso está trayendo entonces más problemas a tu relación con Dios y con la iglesia donde el Señor te ha puesto. También hay otra responsabilidad que tenemos todos y que está muy mal, que está olvidada o malentendida, porque la iglesia cree que el pastor es el único que tiene que interceder para reconciliar a dos hermanos, y no es así. Aquí hay una responsabilidad que todos nosotros tenemos que asumir, con el ejemplo de Pablo. Pablo está intercediendo por estos dos hermanos, ¿sí? Así también entonces nosotros tenemos que interceder, ¿sí? Tenemos que interceder. Si usted conoce o sabe que un hermano y una hermana tienen dificultades en sus relaciones, usted como buen hijo de Dios tiene que interceder, no tiene que hacerse el desentendido y decir, bueno, no me importa, yo no me meto en ese problema y me voy y me retiro. Estás en desobediencia, estás en pecado, no has entendido el evangelio de Jesucristo, no has entendido las escrituras, no estás dando frutos y frutos en abundancia. Tú eres miembro del cuerpo de Cristo, ¿sí? Si algo le duele a tu riñón, ¿no le va a doler a tu corazón y a tu cerebro o a tus extremidades? Sí. Entonces tienes que ver que si hay dos hermanos que no están bien, dos jóvenes, dos señoritas o dos hermanas o dos hermanos, entonces sí, y tú conoces el problema, la escritura no dice que el pastor lo solucione, ¿no? La escritura nos habla a nosotros que tenemos que exhortarnos los unos a los otros cada día, cada día. Hebreos 13, exhortarnos los unos a los otros cada día. Si queremos que la iglesia sea una iglesia saludable, una iglesia realmente que alabe a Dios en espíritu y en verdad, tenemos que interesarnos, tenemos que involucrarnos algunas veces, ¿sí? En el amor del Señor, en el temor de Dios. Muchos hermanos no lo hacen porque dicen, me voy a meter en un problema. Yo creo que está bien, pero eso es cuando se trate en el mundo, pero aquí estás en la iglesia del Señor. Estás en la iglesia, estás bajo el señorío de Cristo. Y si tú vas a hacer esto, es hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo es que te vas a meter en un problema haciendo la voluntad de Dios? No, vas a ser un instrumento, vas a ser útil para poder ayudar a dos hermanos, dos hermanas. Entonces, los que no se involucran no han entendido lo que es la iglesia, no han entendido que somos un cuerpo en Cristo. Debemos interceder con mayor razón cuando hemos sido testigos de los frutos de la conversión de los hermanos que están en problemas, en dificultades, ¿sí? Para eso es la iglesia, tan hermoso es el diseño, que aquí entonces los miembros conocen a su pastor, el pastor conoce a los miembros, los ancianos conocen a los hermanos conocen a los ancianos, todos nos conocemos y entonces sabemos que hay frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, como yo sé que mi hermano todos estos años es un fiel creyente y ha tenido una dificultad que es normal con otro hermano que también yo lo veo durante todos los años que estamos congregando, veo los frutos de arrepentimiento, entonces yo soy llamado a reunir los hermanos, ¿sí? En amor. En amor. Y si no entienden en amor, bueno, entonces en autoridad, pero en autoridad bíblica, ¿sí? Y con amor también, ¿sí? Entonces ellos van a responder, ¿sí? Hay que ayudarlos. No podemos hacernos a un lado, porque somos miembros de la gran familia de Dios. Amén. Es un proceso de perdón, de reconciliación que debemos tener claro que no estamos tratando con un extraño, estamos tratando con un hermano en Cristo, con un hijo de Dios, por quien Cristo también entregó su vida.
No nos estamos tratando entre extraños, no somos extraños ni advenedizos, somos hijos de Dios. Entonces tenemos que ir con esos conceptos a hablar con amor y humildemente. Eso es lo que aprendemos de la forma como Pablo intercede, ¿sí? De la forma como Onésimo está dispuesto a ir. Me da vergüenza ir a la casa, pero yo voy porque soy una nueva criatura, ¿sí? No importa lo que tenga, las consecuencias que mi amo vaya a aplicar sobre mí, pero yo quiero estar en paz con Dios y en paz con mi amo. Voy a retornar nuevamente todos los kilómetros y kilómetros desde Roma hasta Colosas. Yo le invito a que lo vea en un mapa. Ayer en la tarde yo lo busqué y me impresionó realmente esa ruta, ¿sí? Nuevamente tuvo que gastar plata. ¿Ah? ¿Sí? Es que a veces buscamos las rutas más fáciles y son las más costosas, ¿sí? Hermanos, quiero terminar diciéndole lo siguiente, que todos estamos llamados a ser útiles en el Señor, ¿sí? Y que si amamos a Dios y amamos a su iglesia, entonces tenemos que involucrarnos en la sanidad de la iglesia, ¿sí? No es una tarea solamente del pastor. Al pastor van después que no se ha podido en ese nivel, entonces sí hay que ir a un líder, ¿no? Y si el líder no puede, entonces hay que ir donde el pastor para que intervenga también, ¿no? Pero alguna vez seremos usados por Dios como intercesores para ayudar a dos hermanos a que se reconcilien, ¿sí? Y debemos estar atentos a ese servicio. ¿Por qué, hermano? Porque el evangelio no es una práctica solamente espiritual, nada más de cánticos, no, sino que el evangelio es una vivencia donde necesariamente nos vamos a ver involucrados en su práctica, ¿ya? Nos vamos a ver necesariamente involucrados. Ahí está Pablo involucrado como un hermano que ama a sus hermanos y que quiere que se reconcilien. El evangelio es eso, ¿sí? No solamente es venir un domingo y retirarme, no, el evangelio nos involucra necesariamente, ¿sí? A participar de alguna manera, ¿sí? Y que Dios nos ayude realmente a participar de una manera digna, ¿sí? En el Señor, ¿sí? Que si tenemos dificultades, arreglemos nuestros problemas lo más antes posible. Y si no podemos, necesitamos la ayuda de alguien. Y si un hermano o una hermana nos quiere ayudar, no tome en cuenta su conocimiento bíblico, tome en cuenta su corazón con que lo quiere hacer, ¿sí? No desprecie al hermano o a la hermana que no esté estudiando. No, a ver, hermano, ¿has estudiado en un instituto, en un seminario? No, como no lo ha hecho, entonces lo toman en poco. No, mis hermanos, ¿sí? No, porque no se trata de conocimiento, se trata de lo que el Espíritu Santo está haciendo en cada uno de ustedes, ¿sí? Entonces, en el consistorio ustedes deben honrar a todos los ancianos por igual. No solamente a uno, porque esté estudiando, y a los demás no. Tienen que honrarlos a todos por igual. Porque se trata de hombres que tienen un corazón para Dios, ¿sí? Los conozco hace muchos años. No de hoy día, no de ayer. Vengo caminando con ellos, creo que 10 años juntos. Y conozco el corazón de ellos, ¿sí? Entonces hay que honrarlos, ¿sí? No por su conocimiento, no por su teología, sino por el amor que tienen a la obra de Dios. Y ellos siempre van a interceder y van a ayudarles a ustedes a que sean de bendición para la obra, ¿sí? Vamos a orar entonces, ¿sí? Padre de la gloria, damos gracias, Señor mi Dios. Usted conoce nuestros corazones y, Padre amado, nos llama en esta mañana que tenemos que no huir de nuestros problemas como hermanos, sino aprender a solucionarlos en el Señor. Gracias por mostrarnos a estos hombres como Filemón, como Onésimo, como Pablo. Gracias por tu palabra, Señor mi Dios, de donde extraemos estas enseñanzas tan ricas para nuestra vida el día de hoy. Que el evangelio es una práctica de vida donde necesariamente nos vamos a involucrar para tu gloria y para el avance de tu obra. No se trata de nosotros, no se trata de cómo me siento, no se trata de mí, se trata, Señor mi Dios, de lo que conviene a tu obra, de lo que conviene a tu iglesia, Señor, de lo que conviene al reino de los cielos. Perdone nuestros pecados, nuestras faltas,
Perdone, Señor, mi Dios, Padre amado, en este tema específico, todas nuestras faltas de repente, cómo hemos estado actuando, pero gracias por su palabra que renueva nuestra mente para enseñarnos a obedecerte y a darte gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Dios los bendiga entonces a todos ustedes, ¿sí?